Nuestro proyecto se llama Itineuro y trata de estudiar los itinerarios de la monarquía hispánica. Hemos concretado el proyecto en un subproyecto importante, que es los itinerarios de Carlos V y concretamente a la ciudad y provincia de Burgos. Burgos es una ciudad del Renacimiento y precisamente Carlos V es el monarca del Renacimiento. Una época grandiosa para la ciudad y provincia de Burgos, y estamos muy interesados en señalar precisamente esos viajes, esas entradas reales en la ciudad de Burgos, lo que hizo en cada uno de estos viajes, etc. Un tema apasionante, por cuanto se estudia no solamente la vida política del monarca, sino también la vida religiosa en Burgos, así como la vida de ocio, y la ciudad, por supuesto, en el siglo XVI. Esta segunda parte ha consistido precisamente en la realización de un vídeo en el que se analiza, se ve en ese vídeo cada uno de los 7 viajes. Primer viaje a Burgos, del 19 al 27 de febrero de 1520. Este proyecto lo que trata es de dar a conocer también una parte humana del monarca Carlos V, ¿no? Vamos a ir viendo a lo largo de esos 7 viajes cómo ese hombre que por primera vez viene en 1520 a la ciudad va madurando a lo largo de sus viajes y de todo lo que le sucede en su vida hasta la última visita, que es en 1556, ¿no? ¿Qué aspectos más significativos o más representativos cuando nosotros paseamos por el centro histórico de Burgos? Pues el Arco de San Martín, por donde entraban siempre los monarcas, la Casa del Cordón, alojamiento del monarca, siempre la casa más prestigiosa de toda la ciudad era la Casa del Condestable, y después otros edificios vinculados a la religión, como es la catedral, el monasterio de San Juan de Ortega, que pueden ser muy interesantes también para los habitantes en la actualidad de Burgos, y también como proyección para el turismo, ¿no? Esta parte, como ya han contado mis compañeras, está basado principalmente en una página web en la cual va a ir acompañada de una serie de pequeños vídeos que van a narrar de forma sencilla y visualmente atractiva cada uno de esos momentos en los que Carlos V llegó a la ciudad o pasó por la provincia. Además, cada uno de estos pequeños vídeos de aproximadamente de 3 a 5 minutos, cada uno de ellos, ¿vale?, van acompañados por una música inédita que ha hecho el compositor burgalés Rodrigo Vázquez, que es un compositor de la ciudad y que además conoce muy bien este tipo de músicas de época, ¿no? ¡Que viva el rey! ¡Que viva! Presentamos un primer vídeo en el que ha trabajado principalmente Mario Alaguero, un profesor de la Universidad de Burgos, en el que se representa cómo sería la ciudad de Burgos en ese momento ante la llegada de Carlos V, que hace ver el sentir de la ciudad. Podemos ver una recopilación de a lo mejor casi más de 3.000 documentos, archivos que hemos buscado indagando en los distintos archivos históricos, museos, bibliotecas, pues como por ejemplo puede ser que aparezca una espada de Carlos V, o bien la carroza en la que lo llevaban, o la tienda donde iba en sus guerras, e incluso representaciones de toda su familia o de sus adversarios. Ahora queremos lanzar la versión online, pero nos gustaría primero tantear cómo le puede llegar a interesar esto a las instituciones y si llegar a hacer primero una exposición presencial. Entonces podemos dar por concluido, por así decirlo, la primera etapa de este proyecto. Con este vídeo, con esta página web, pero sobre todo con el vídeo, lo que se está intentando es llegar a mucha gente, transferir ese conocimiento por parte de la universidad a la sociedad. Este es el inicio del proyecto, porque el producto final, lo que queremos es llevar a cabo una exposición presencial, una exposición real en espacios expositivos en Burgos, de manera que pueda
visualizarse todo lo que históricamente y culturalmente están alrededor de estos viajes, los espacios, las calzadas. Queremos también que se vea la música, así como qué suponía el río, por ejemplo, en Burgos, las entradas reales. Es un mundo apasionante, es la vida cotidiana del Renacimiento, la vida cotidiana del Burgos del siglo XVI, algo apasionante.